Buenas tardes, vamos a empezar con la clase el día de hoy de leucemia mieloide aguda. Gracias, no es necesario, pero está bien, gracias. Bueno, ya platicábamos en la clase anterior acerca de la leucemia linfoblástica aguda, y en esta ocasión la leucemia mieloide aguda es distinta, tanto en la familia, en el origen, como en el diagnóstico y el tratamiento, y la clasificación también. Recordemos que esta es una visión para pregrado, entonces la leucemia mieloide aguda surge básicamente de la conjunción de dos fenómenos mutacionales. El primero de ellos es el bloqueo de diferenciación. Ya conocen mi letra, es muy buena. Y el segundo es la ventaja proliferativa. Entonces, se necesitan los dos efectos para llevar a cabo una leucemia mieloide aguda, porque si nada más tenemos de hecho por eso se le llama modelo del doble golpe o modelo del two hit. Se necesitan los dos golpes para poder, o los dos fenómenos para poder llevar a cabo la leucemia mieloide aguda. Si nada más tenemos, por ejemplo, bloqueo de diferenciación, tenemos a mi stem cell, que me da origen a mis otras células, y queremos que esta célula, por ejemplo, se bloquea, ya no sigue avanzando en diferenciación. Entonces, todos los hijos de esta célula, toda la clona, comienza a reproducirse. Hay bloqueo de diferenciación, no sirven para nada porque no son transportadores de oxígeno, no nos defienden de sangrados, no nos defienden de infecciones, y básicamente nada más estorban. Entonces, lo que sucede aquí es que desplazan a todas las demás células. ¿Por qué el solo bloqueo de diferenciación no provoca leucemia? Porque recordemos que tenemos células del sistema inmunológico, por ejemplo la CD8, o tenemos por aquí a las células NK, las natural killer, y lo que hacen es que se bloquea la diferenciación, quedan en una etapa muy primitiva, pero no se reproducen rápidamente, entonces estas células las pueden destruir, y por lo tanto no alcanzan a desarrollar una leucemia mieloide aguda. Y por el otro lado, si nada más tenemos la ventaja proliferativa, cuando hay ventaja proliferativa, las células se reproducen rápidamente, muchas células, pero estas son células maduras que ya pasaron todo el proceso de maduración de la hematopoiesis que ya hemos visto, y estas células que son maduras son circulantes, cumplen su función de forma más o menos regular, pero no alcanzan a desplazar a las demás células al nivel de la célula madre. Por lo tanto, cuando hay una ventaja proliferativa, el trastorno que se origina es una neoplasia mieloproliferativa que vamos a ver más adelante. Y cuando tenemos un bloqueo de diferenciación, las células se van destruyendo porque nuestro sistema inmunológico las va desechando y no alcanzan independientemente cada una de ellas a desarrollar una leucemia. Entonces, ¿qué se necesita? Que tengamos una etapa de maduración muy joven, o sea, un blasto. Tenemos el desarrollo del blasto. Vamos a ponerlo en un color distinto. Este color está medio macho. Pero bueno, este es el blasto. Y el problema es cuando el blasto, que no tiene ninguna función específica, el blasto, que es esto, comienza a tener ventaja proliferativa y comienza a reproducirse tan rápidamente que desplaza a la célula madre, y por lo tanto ahora sí tenemos una leucemia mieloide aguda. Entonces, recordemos, para que se lleve a cabo la leucemia tenemos bloqueo de diferenciación y ventaja proliferativa. Cada uno independientemente no desarrolla la enfermedad. Bien, entonces, al igual que las leucemias linfoblásticas, las leucemias mieloblásticas tienen su historia de clasificación. También la FAB las clasificó. Actualmente tenemos un gran número de clasificaciones que van a ver más adelante en la gráfica. En esta gráfica vamos a ver que hay muchas clasificaciones, y al igual que las linfoblásticas tenemos una clasificación MIC-M, ¿no? que quedamos que lo deseable es que sea molecular. Las clasificaciones que más recomendamos son aquellas que se llaman leucemia, o que más utilizamos leucemia mieloide aguda con alteraciones citogenéticas recurrentes, porque significa que las células, estas leucemias van a acompañarse de estas manifestaciones genéticas o epigenéticas más bien, pues es posible identificarlas y emitir un valor pronóstico. Vamos a comenzar con cada una de ellas. Vamos a poner una tablita acá y vamos a empezar con la M0. Ahí, M0, M1, M2, M4, M6. Y por otro lado vamos a tener a la M1, M3, M5 y M7. Morfológicamente tenemos 8 subtipos de leucemias, y vamos a ver lo que representa cada una de ellas. La M0 es la leucemia mieloide aguda indiferenciada.
es la etapa más primitiva de las leucemias. Es una enfermedad muy agresiva, generalmente resistente a quimioterapia, y implica que no perteneció ni siquiera a ninguno de los linajes de serie roja, serie granulocítica, o serie amiloide, o serie plaquetaria, serie megacariocítica, como vimos en la hematopoiesis. Es una forma extremadamente joven y muy agresiva. Luego tenemos a la leucemia M1, que es la mieloide sin maduración. Recordemos que todas son LMA, leucemia mieloide aguda. Luego tenemos la M2, que es la mieloide con maduración. Ya conocen mi letra, así que no se quejen. Luego tenemos la M3, que es la leucemia promielocítica, que es la leucemia más curable prácticamente de todas. Es una leucemia muy aguda y predomina primordialmente en mujeres latinas. Luego en la M4 tenemos a la leucemia mielomonocítica, que tiene una variante que es la M4 eosinofílica. En la M5 tenemos a la monoblástica, y aquí tenemos dos variantes, la M5A y la M5B, dependiendo si tenemos maduración. Aquí tenemos maduración y aquí no tenemos maduración, son puros monoblastos. Luego la M6 tenemos a la eritroleucemia, cuya principal característica pues, es el predominio de los glóbulos, los precursores de los glóbulos rojos. Y luego tenemos al L7, que es la megacariocítica o megacarioblástica, que aquí la característica es que se acompaña casi siempre de fibrosis de la médula ósea. Bueno, cada una de estas tiene sus criterios diagnósticos, expresa sus diferentes clústeres de diferenciación, y vale la pena mencionar aquí nada más que de todas estas, la promielocítica es la única que en términos generales se trata distinto. Y se trata distinto porque, vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de alteración citogenética que presentan, pero es la más curable. Todas las demás se tratan en general igual, pero la promielocítica se trata distinto. Bueno, vamos a ver las alteraciones citogenéticas más frecuentemente asociadas. Empezamos con la M2, que son de las más comunes. Aquí suele acompañarse de una translocación entre el cromosoma 8 y el 21, que codifica un oncogen llamado AML-ETO. De primera instancia, podríamos pensar que es difícil aprendérsela, pero realmente es muy sencillo porque significa Acute Myeloid Leukemia o leucemia mieloide aguda, age 21. Entonces es 8-21. Esa es la alteración. Y esta en general se considera una alteración citogenética de buen pronóstico. La M2 suele tener buen pronóstico. Luego tenemos a la M3, que es la promielocítica. Está acompañada de la translocación en el 95% de los casos, de la translocación entre el cromosoma 15 y el 17, que codifica un oncogen que se llama PML-RAR alfa, que significa Promyelocytic Leukemia, receptor del ácido retinoico alfa. Ese se acompaña en el 95% de los casos. El restante 5% de los casos suele tener otras alteraciones cromosómicas que no son tan relevantes. Algunas de ellas, como el STAT5 RAR alfa, se pueden presentar también. Y lo importante es saber cuál de ellas sí es sensible al ácido retinoico. Es muy importante hacer la determinación molecular de esta translocación, porque al tener un receptor del ácido retinoico, el tratamiento de esta enfermedad es con ácido retinoico. Y como hemos mencionado, es la única que se trata distinta porque no requiere quimio tan intensiva como el resto, pero sí tiene algunas complicaciones muy especiales que vamos a ver al final, que hacen que sea una leucemia de buen pronóstico, pero que requiere de un tratamiento rápido. Luego tenemos la mielomonocítica, que esta generalmente está acompañada de la translocación, de la inversión del cromosoma 16, o bien una translocación 16-16, que codifica algunas alteraciones, algunos oncogenes como el CBF, Corbin Factor, MYH11. Entonces esta es un poquito más complicada de aprenderse, suele tener también buen pronóstico la M4, y tenemos después a la M5, que es la monoblástica, que es una leucemia muy agresiva, porque su célula predominante es el monoblasto, y esta generalmente está acompañada del 11q23, del cual ya hemos hablado anteriormente, que codifica al gen MLL, que es la leucemia de linaje mixto, y como hemos platicado previamente, se llama linaje mixto porque también se presenta en un porcentaje importante en la linfoblástica. Esta, como ya hemos comentado anteriormente, codifica los genes de multiresistencia a drogas, y eso hace que sea muy agresiva. ¿Cuál es la característica de la monoblástica?
La vocación de los monocitos es migrar de la sangre hacia los tejidos para convertirse en macrófagos, y estas leucemias hacen exactamente lo mismo. Infiltran muchos sitios extramedulares, por ejemplo piel, ahí se puede llevar a desarrollar la leucemia cutis, o pueden infiltrar cualquier otro órgano, incluyendo el sistema nervioso central, lo que hace que sea extremadamente complicado ahorita no, por favor. Lo que hace que sea muy complicado el tratamiento. Una vez que se agarran a la piel las células o a otros sitios es bastante complicado. Estas son las alteraciones citogenéticas más frecuentemente relacionadas, y aquí vale la pena mencionar una situación. Por ahí más o menos del 2005, entre el 2003, 2004 y 2005, en la reunión de la ASCO, de la Sociedad Americana de Oncología Médica, se describió una alteración citogenética que actualmente es un game changer, o sea, modifica el tratamiento de estas enfermedades si es que está presente. Tengo que comprarme un borrador más eficaz que este. Ahorita lo compramos. ¿A qué se refiere? A la presencia de una mutación que se llama FLT3. La tirosina quinasa FMS-like tipo 3, que es el FLT3, actualmente se considera el factor más importante para la citogenética o el pronóstico molecular de esta enfermedad, porque hay varios tipos de mutaciones. La más frecuente, una de las más comunes, es la mutación interna en tándem, la internal tandem duplication, y se parece en cierta medida a lo que hace el cromosoma Filadelfia en la linfoblástica, porque si tú tienes positivo el FLT3, necesitas un inhibidor de tirosina sinasa que afecta este oncogen para que tu pronóstico cambie, porque son enfermedades extremadamente agresivas que suelen tener una recurrencia muy rápida. ¿Y cuáles son esos medicamentos? Son básicamente dos: la midostaurina, que es muy cara, muy cara, y el sorafenib. Ambos son eficaces contra el FLT3. El problema es que midostaurina estamos hablando de que tiene pues un costo aproximado de 300,000 pesos durante todo el tratamiento, y sorafenib también no es mucho más barato, se tiene que dar constantemente. Entonces, si nosotros vamos a hacer el perfil molecular de esta patología, tenemos que pedir los oncogenes de los que ya platicamos, el inmunofenotipo, para que nos digan a qué linaje pertenecen específicamente, y si vamos a pedir el FLT3 es porque vamos a dar tratamiento con esto, o estamos pensando en trasplantar al paciente a corto plazo para revertir el efecto adverso de esta patología si es que presenta el FLT3 ITD. Bueno, entonces regresamos a la explicación de cómo... Gracias, no me sale. Entonces vamos a regresar a la explicación de cómo tampoco se pasa. De la historia natural de la enfermedad de la leucemia mieloide aguda. Sabemos que vamos a hacer entonces nuestra gráfica. Y tenemos nuestro horizonte clínico. Ya saben que todo lo que está por arriba del horizonte clínico, el paciente lo identifica, y así como el médico, y lo que está por abajo no es identificable. Entonces tenemos a nuestro evento leucemogénico de doble golpe. Tenemos una célula madre leucémica y una parte de ella se va a G0. Luego comenzamos a tener esta replicación acelerada de las células hasta que se vuelve clínicamente evidente, y llegamos a un punto donde ya el paciente tiene la falla medular. Estas células mieloides, recordemos que son más complejas, por así decirlo, más espesas, más grandes que las leucemias linfoides, y por lo tanto hacen más fácilmente una complicación que se llama leucostasis. No necesitamos cifras tan altas como en la leucemia linfoblástica. Aquí se puede hacer leucostasis más fácilmente, y entonces tenemos un punto donde ya se realizó el diagnóstico, ¿no? Igual no es inmediato el diagnóstico, algunos pacientes pueden tardar mucho tiempo para que se lleve a cabo, y cuando tenemos el diagnóstico tenemos cierta carga tumoral. Entonces aquí viene nuestro primera etapa de tratamiento, donde vamos a tratar de disminuir la carga tumoral. Igual tenemos aquí la inducción a la remisión, como en la leucemia linfoblástica, y ahí en la linfoblástica comentamos que el esquema de tratamiento habitualmente se refiere a el uso de 5 o 6 fármacos citotóxicos con un mecanismo de acción distinto. Aquí no, aquí vamos a utilizar un esquema diferente, aunque hay cada vez más estudios y más ensayos clínicos, más información acerca de cuál es lo más prudente para hacer la inducción en este tipo de pacientes. Vamos a decir que en términos generales se sigue utilizando el esquema 7+3. El esquema 7+3 se refiere a 7 días de un fármaco que se llama citarabina o arabinosidocitocina y 3 días de un antracíclico, como la doxorubicina.
Les prometo que esto no se los voy a preguntar en el examen, es más, seguramente en el examen va a haber, pero la citarabina vamos a ver las dosis más o menos para conocer cómo se lleva a cabo el tratamiento de esta enfermedad. La citarabina la vamos a utilizar a 100 miligramos por metro cuadrado por día por 7 días, por eso es el término 7. Y del antracíclico podemos utilizarlo 50 a 70 miligramos por metro cuadrado por día por 3 días, ahí dependiendo del protocolo que se siga. Y entonces aquí utilizamos el tratamiento y le damos 2 fármacos. Son 7 días consecutivos, tiene que pasar durante 24 horas la citarabina, eso es un esquema profundamente inmunosupresor. De todos modos, el paciente ya llega bastante mielosuprimido por la actividad tumoral y el antracíclico lo mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos al término de la recuperación, que más o menos tarda unas 3-4 semanas, el paciente está en inducción. La definición de remisión lo vamos a utilizar igual en general que la leucemia linfoblástica. Son pacientes que tienen una sintomatría hemática normal, en ausencia de transfusiones, y no hay ya signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, aquí bajamos nuevamente también nuestros órdenes logarítmicos y tenemos el equivalente, por ejemplo, a 1 por 10 a la 6 células por kilogramo de peso. Ya bajamos la carga tumoral. ¿Qué hacemos a continuación? En la linfoblástica teníamos que cambiar el esquema de tratamiento para dar las consolidaciones. Aquí también vamos a dar, después de la inducción a la revisión, las consolidaciones o intensificaciones, pero van a ser con el mismo fármaco. Aquí la droga base para el tratamiento es la citarabina. Entonces aquí damos un esquema de tratamiento, vamos a cambiar, damos un esquema de tratamiento, otra consolidación y otra consolidación. Podemos dar hasta 3 consolidaciones. Y las consolidaciones igual van a ser con citarabina, y lo que hacemos generalmente es cambiar solamente el acompañante. En el primer ciclo de consolidación podemos dar, por ejemplo, citarabina con etopósido, que es una epipodofilotoxina, y de citarabina la vamos a dar, por ejemplo, ya en la primera dimos a 100 por metro cuadrado por día, en la segunda damos 1500 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas por 4 días, o sea 8 dosis. Como podemos ver, esta cifra comparada con la que damos en inducción es 30 veces más por día, porque es a 100 miligramos por metro cuadrado inicialmente, y esta es 1500, pero cada 12 horas. Es una dosis de quimioterapia mucho más potente, mucho más agresiva. Y el etopósido lo podemos dar de 200 a 300 miligramos, igual por día, por 4 días. Entonces es un esquema de quimioterapia muy agresivo, muy tóxico. Por eso los pacientes que son mayores de edad generalmente no reciben ese tratamiento. Ahorita ya tenemos un nuevo game changer, una nueva opción terapéutica para los pacientes que tienen una edad avanzada y que no son susceptibles de recibir este ciclo de quimioterapia. Esto generalmente se lo damos a los jóvenes o a los pacientes algo mayores, pero que son fit, que tienen un buen estado físico, a diferencia mía, pero que sí pueden tolerar la quimioterapia. Entonces, la citarabina y el etopósido le seguimos dando el esquema, igual dura un mes, y luego vamos bajando los órdenes logarítmicos mucho más rápidamente. Y a diferencia entonces de la linfoblástica, no vamos cambiando de forma importante los fármacos. Aquí el etopósido lo cambiamos nuevamente para el siguiente ciclo, que sería el segundo ciclo de consolidación, y volvemos a dar antracíclico, que puede ser incluso el mismo que dimos donorubicina o hidarubicina. El objetivo es lo mismo, llegar hasta el nivel de la célula madre, aquí del stem cell, para poder destruirlo. Esto no siempre es posible, aunque estamos dando dosis muy altas de quimioterapia, no siempre es posible llegar hasta acá, y habitualmente en el adulto no damos mantenimiento, sino que esperamos que pues con estas dosis altas de quimioterapia la leucemia se pueda curar. Si el paciente tiene FLT3, lo habíamos mencionado, tenemos que dar desde la inducción, desde aquí, el sorafenib o la midostaurina, para poder revertir el efecto adverso que implica esta alteración. En general no damos a los pacientes con este tipo de leucemia profilaxis al sistema nervioso central, como en el caso de profilaxis al sistema nervioso central, y como pueden ver aquí prácticamente no tenemos mantenimiento, ¿sí? Algunas publicaciones dicen que el mantenimiento se le puede dar igual al sorafenib. Es complicado porque es muy caro en nuestro país, sobre todo no siempre se entiende la oportunidad. Si no tienes un seguro de gastos médicos mayores es prácticamente imposible que lo puedas pagar, porque estamos hablando de que una cuesta cercano a los 100,000 pesos por mes, más todo lo que es la quimioterapia. Y la profilaxis solamente se lo damos a aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una leucemia promielocítica, o a aquellos que tienen componente monoblástico, porque como hemos platicado, los componentes monoblásticos infiltran generalmente hacia otros órganos, incluyendo el sistema nervioso central.
En muchos lugares del mundo, muchos lugares del mundo, se prefiere en los pacientes jóvenes hacer una última consolidación con un trasplante de médula ósea, halogénico. Anteriormente se hacían algunos autólogos, actualmente no está recomendado, ya está en un grado de evidencia importante, por lo tanto ya no es recomendable hacer el trasplante autólogo de médula ósea, tiene que ser halogénico, que es básicamente lo que se refiere en cualquier parte del mundo. Ahora, para el caso de los pacientes mayores, que no pueden recibir la quimioterapia, tenemos un nuevo alternativa de tratamiento. Voy a borrar con mi... Este está bastante mejor. Y lo más importante de todo es que esto no fue durante el saqueo que hicieron los centros comerciales de papel higiénico, fue antes, ya lo teníamos. Entonces, ¿qué estamos utilizando actualmente para ese tipo de pacientes ancianos o pacientes mayores de 65 años que no son fit, que no nos van a aguantar la quimioterapia? Tenemos un nuevo esquema de tratamiento que es venetoclax. Venetoclax es un fármaco anti-BCL2. BCL2, como ya hemos platicado, es un gen que tiene, bueno, es una familia de genes que tiene dos vertientes, la apoptótica y la antiapoptótica. Aquí lo que hace básicamente es inhibir la apoptosis, por lo tanto, en términos cristianos o coloquiales, inmortaliza la célula, y de esa manera pues las células malignas siguen viviendo mucho tiempo. Venetoclax puede utilizarse en combinación con otro fármaco que también ha demostrado muy buena actividad, que es azacitidina. Es un inhibidor de la desaceleración de las histonas, la azacitidina o vidasa, pero también se puede utilizar con citarabina a dosis bajas. Nosotros hemos tenido experiencia utilizando ambos recursos, azacitidina o citarabina, con venetoclax, y la respuesta es muy buena. Venetoclax tiene que utilizarse en rampa. Hagan en cuenta que si nosotros hacemos un calendario, los primeros 6 días vamos subiendo. En el día 1 damos una tableta, en el día 2 damos 2 tabletas, en el día 3 damos 3 tabletas, así hasta subir a los 600 miligramos. Se tiene que tomar 6 pastillas, y de ahí podemos continuar hasta el día 28 de la inducción. Es un medicamento también muy caro, todos estos medicamentos son muy caros. Venetoclax, el fármaco de la cajita de 100 miligramos con 100 tabletas va a andar como 120,000 pesos. La azacitidina anda como entre 11 y 13,000 pesos el ámpula. Se requieren en promedio 8 ámpulas por ciclo, por mes. Entonces estamos hablando de un esquema que al mes te sale en más de 200,000 pesos. Entonces es un esquema de tratamiento muy muy caro, pero el tratamiento da muy buenos resultados a los pacientes mayores de edad, logra la inducción en un porcentaje muy elevado, y esto nos sirve para que se pueda hacer un puente hacia trasplante de médula ósea. Si el paciente es todavía mayor pero no tiene mucha comorbilidad, preferimos darle este esquema, lograr la inducción y posteriormente trasplantarlo para tratar de curarlo, porque el esquema de quimioterapia es extremadamente agresivo. Entonces, este es un game changer, ha dado muy buenos resultados, y pues en general es una patología agresiva, es una patología en el mundo, es la patología o la leucemia aguda más común en la población adulta, pero en nuestro país es más frecuente todavía la linfoblástica. La leucemia mieloide aguda no es todavía la leucemia más frecuente en la población adulta, a pesar de que los libros digan que así es. Eso pasa generalmente en Europa y en Estados Unidos. Bien, para terminar el esquema de leucemia mieloide aguda, vamos a hablar de la M3. No sé si quieres hacer una pausa o seguimos, tú me dices. Va 10, 11 minutos. Ok, entonces vamos a hablar acerca de la leucemia M3 o leucemia promielocítica. Como habíamos platicado, la leucemia promielocítica es la leucemia más frecuente en las mujeres latinas, bueno, es mucho más frecuente en mujeres latinas, y es una leucemia de muy buen pronóstico siempre y cuando se identifique de manera rápida y se pueda dar un tratamiento de forma rápida también. Está caracterizada porque en el 95% de los casos expresa la translocación 15-17, que codifica un gen denominado PML-RAR, o receptor del ácido retinoico alfa. Y como su nombre lo indica, tiene un receptor para el ácido retinoico, y esto hace que en términos generales sea sensible a él. ¿Cuál es la circunstancia de esta enfermedad? Vamos a verlo en forma muy esquemática. Esto es con fines exclusivamente didácticos, y lo que se hace es que todo el DNA se va leyendo, todos lo sabemos, de forma 5' a 3' o 3' a 5', y cada una de estas va recibiendo una señal que va diciendo está bien, sigue haciendo la transcripción, ¿no? En este sentido. Entonces se va haciendo la transcripción, pero de repente llega un bloqueo, y este bloqueo está llevado a cabo por esta translocación, y entonces aquí tenemos un sellito, y este sellito
se bloquea. Estos bloqueadores aquí del sello son básicamente este oncogen, pero tiene un receptor del ácido retinoico alfa. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros identificamos esto, inmediatamente mandamos a el ácido todo transretinoico. En inglés es el all transretinoic, ¿no? Entonces ese es esencialmente el ATRA. En nuestro país se comercializa como tretinoína, que hay dos marcas, el Bersanoid y el Amilogen. Está algo complicado ahorita conseguirlos, parece que al igual que lo que está pasando con la mayoría de la quimio en nuestro país, está algo escasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mandamos al receptor del ácido retinoico y más bien mandamos al ácido todo transretinoico, y el receptor, al momento en que lo recibe, pues se depura, y esto hace que vuelva a reiniciarse la transcripción. Y entonces lo que estaba bloqueado a este nivel, que es básicamente el promielocito, que estaba ahí bloqueado, sigue avanzando, se desbloquea el bloqueo de la diferenciación, y entonces sigue avanzando hacia el mielo, el metamielo, todo lo que ya vimos de hematopoiesis, banda y segmentado, ¿no? Entonces ya cuando tenemos el segmentado, ya tenemos un neutrófilo que viene de este promielocito. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa: este promielocito es una célula maligna, viene de una clona maligna, de la célula madre leucémica. Por lo tanto, este segmentado que estamos viendo acá también va a ser un segmentado maligno, que no se va a comportar al igual que todos los demás segmentados. ¿Qué es lo que es este segmentado? Le fascina irse a la circulación pulmonar. Y una vez que está en los pulmones, tenemos aquí nuestros pulmoncitos, ¿no? Y una vez que está en los pulmones, cuando llega ahí, se puede degranular. Y en ese momento en que degranula, comienza a producir una reacción inflamatoria terrible que puede costarle la vida al paciente. A eso se le llama síndrome de ATRA, porque estamos dando el tratamiento con el ácido transretinoico. Entonces, el síndrome de ATRA se caracteriza porque se desbloquea la diferenciación, los neutrófilos se van hacia la circulación, hacia el pulmón, comienzan a degranularse y lo inflaman. ¿Cuándo tenemos el riesgo, o todos los pacientes desarrollan síndrome de ATRA? No. Algunos pacientes, la inmensa mayoría, tiene cifras bajas de leucocitos, porque está bloqueada la diferenciación, y casi siempre todos los pacientes con leucemia promielocítica tienen leucopenia. Y entonces cuando empezamos el tratamiento, el paciente está leucopénico, está neutropénico, empezamos con el ATRA y comienzan a incrementarse los leucos, por lo que ya platicamos. Comienzan a incrementarse, y cuando tenemos arriba de 5000 neutrófilos, leucocitos en psiquiatría que neutrófilos, tenemos un riesgo intermedio de tener síndrome de ATRA. Pero cuando tenemos arriba de 10.000, que sobre todo cuando es de forma abrupta, cuando esto pasa rápidamente, nuestro riesgo de desarrollar el síndrome de ATRA es extremadamente elevado. ¿Cómo se les ocurre que podemos destruir a este neutrófilo? Esto lo platicábamos cuando vimos hematopoiesis, por eso les digo que hematopoiesis es la base para todo comprender toda la patología hematológica. ¿Cómo muere el neutrófilo? Generalmente se sacrifica, ¿no? Ya vimos que engloba a las bacterias, o si no, experimenta apoptosis. Entonces lo que tenemos que hacer es inducir la apoptosis. ¿Cómo lo hacemos? A través de un fármaco que se llama dexametasona, que es un esteroide. La dexametasona se le da al paciente cuando empezamos a sospechar síndrome de ATRA, que se caracteriza por fiebre, por infiltrados pulmonares y por aumento del peso. Casi todas las camas de terapia intensiva pesan al paciente para que no tengamos que movilizarlo. En México es difícil encontrar uno así, pero si nosotros vemos que el paciente comienza con incremento de los leucocitos, con fiebre, con aumento de peso, con edema, o con algo de disnea, tos, inmediatamente le tomamos una placa y vemos los infiltrados pulmonares, estamos ante un caso de síndrome de ATRA y hay que darle dexametasona de forma inmediata para poderle salvar la vida, porque si no, de lo contrario, pues es una patología que pone en peligro su vida. Esa es una de las características de la promielocítica. La otra característica es, bueno, ya vimos que le damos el ácido transretinoico, pero esto, el ATRA, solamente está desbloqueando la diferenciación, pero no le está haciendo absolutamente nada a la célula madre leucémica. Y la célula madre leucémica, ¿qué necesita para destruirse? Citotóxicos. O sea, citotóxicos, pero lo voy a poner otra vez, citotóxicos, o sea, quimioterapia. ¿Qué le damos a ese paciente? Un antracíclico. También le podemos dar en los siguientes esquemas citarabina, le podemos dar algo de topósido, y el esquema entonces que utilizamos en general se llama AIDA, que significa ATRA más idarubicina. La ATRA ya quedamos que es para el bloqueo de la diferenciación, y la idarubicina, que es un antracíclico, mata la célula madre leucémica. Es de muy buen pronóstico si es que podemos hacer que el paciente o la paciente sobreviva a la primera etapa de quimioterapia, porque es cuando generalmente se presentan las complicaciones más importantes. ¿Cuáles son estas? El primero es el síndrome de ATRA, que ya lo mencionamos, ¿no? Que le damos la dexametasona, y el segundo,
que es muy importante. Mi promielocito, hemos platicado que el promielocito es una célula grande con intensamente granular, incluso puede tener bastones de agua en empalizada, se ven así como si fuéramos gato ahí en el citoplasma, y expresan de forma constitutiva, eso significa que no requieren de ningún estímulo, en su superficie factor 7 de la coagulación. Aquí ya no me pasé de uno. El factor 7 de la coagulación se expresa constitutivamente y, perdón, eso lo vamos a tener que borrar. Expresan constitutivamente factor tisular. El factor tisular se expresa aquí en el promielocito, y el factor tisular más el factor 7 activan la vía extrínseca de la coagulación. Por lo tanto, si hay muchos promielocitos, hay incremento significativo de la expresión del factor tisular, y estos pacientes comienzan a tener un tipo de coagulopatía, que es lo que pone en peligro su vida. La coagulopatía es la coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Como les digo que no voy a hacer examen, pues ustedes no van a poder tener confusión intracerebral diseminada, que es el diagnóstico diferencial, ¿no? Pero hay coagulación intravascular diseminada porque se sobreexpresa factor tisular. ¿Cómo se caracteriza eso? Porque el paciente comienza a tener trombocitopenia, que ya de por sí la tiene por la actividad leucémica, trombocitopenia, y comienza a tener consumo de los factores de la coagulación. Esto que da como resultado que el paciente sangre al mínimo estímulo. Es extremadamente peligroso. Estos pacientes generalmente requieren transfusiones intensivas de plaquetas y de plasma, ¿no? y de una monitorización constante de la CID. Tiene que estar en reposo absoluto, y para evitar esto, lo que se hace habitualmente es dar el ATRA. Tan pronto como tengamos el diagnóstico, tenemos que dar el ATRA para tratar de inducir la diferenciación y que se baje un poquito la probabilidad de la coagulopatía, porque esto puede matar al paciente incluso más rápido que el síndrome de ATRA. Entonces le empezamos a dar ATRA inmediatamente, se lo damos varios días, y ya con calma le vamos empezando la quimioterapia para matar la célula madre leucémica. Si no damos rápidamente, el paciente puede fallecer por un sangrado. Ahora, hay una variante de la promielocítica, una variante morfológica que se le llama la variante hipogranular, que es cuando vemos al promielocito. Cuando lo vemos así, pues no nos queda ninguna duda. El problema es si no tiene suficientes bastones de Auer y suficientes gránulos, y entonces solamente tenemos un núcleo como si fuera un libro abierto, se le llama así, el libro abierto, y no tiene tantos gránulos. Si no estamos muy familiarizados con ello, lo pasamos por alto y dejamos que el paciente siga evolucionando hasta que ya vemos encima a la coagulopatía y generalmente a la muerte del paciente. Entonces, por eso tenemos que pedir de forma inmediata a el arreglo molecular, que es mucho más útil que el inmunofenotipo. El inmunofenotipo tiene cierta utilidad, pero lo que es mandatorio es hacer el PMDR alfa. En el inmunofenotipo, por ejemplo, de repente vemos que el paciente o la célula ya no expresa marcadores de inmadurez, como no expresa mucho CD34 o HLA-DR, ya no los expresa de forma muy importante, y sigue expresando de forma muy intensa CD33, ¿no? Por ejemplo, y mieloperoxidasa también de forma muy intensa. Entonces, aunque esto nos sugiere fuertemente la probabilidad de una promielocítica, lo que nos hace el diagnóstico generalmente es el PMDR alfa. Entonces hay que pedirlo. Es un estudio que se hace ya de forma muy común en muchos laboratorios de nuestro país. Aquí en Puebla también muchísimos laboratorios, aunque últimamente está tardando mucho, entonces siempre buscamos la alternativa más rápida. Bien, ¿qué pasa después de que se logra finalmente ya el control del paciente con el síndrome de ATRA, que ya no nos hizo coagulopatía? El paciente prácticamente ya pues tiene muy buen pronóstico. Los siguientes son consolidaciones, que también implican síndrome de dar ATRA y quimioterapia. Generalmente le damos 3 y después damos un mantenimiento. Aquí sí damos mantenimiento, y el mantenimiento generalmente nos implica dar mercaptopurina, metotrexate y ATRA, ¿no? El ácido transurotinoico, hasta cumplir 2 años de tratamiento. Vamos haciendo monitorizaciones continuas del tratamiento, y finalmente después de 2 años, si todo sigue negativo desde el punto de vista molecular del PMDR alfa, podemos considerar al paciente curado. Hay un tema que se me estaba pasando por alto, que lo vamos a ocupar esto para mencionarlo, que es la enfermedad mínima residual. La enfermedad mínima residual se refiere a la capacidad que tenemos actualmente para medir
qué tan profunda es la respuesta que estamos logrando con la quimioterapia o con el tratamiento que estemos dando, tanto para la leucemia linfoblástica como para la leucemia amiloide aguda. En el caso de la promielocítica es muy sencillo medirlo porque es esto, la cuestión molecular. En las otras no siempre, ya hemos hablado de que las translocaciones 821, la inversión del 16 o el uso Q23 nos pueden dar la pauta para medir esto. Lo que estamos, pero no todas las células expresan ese marcador molecular, y entonces lo que se está haciendo actualmente es medirla por inmunofenotipo. Sin embargo, no está estandarizado en México mucho menos, en algunas partes del mundo sí, pero en México no. Y por lo tanto, pues, aunque nos da una guía, no es mandatoria para hacer el seguimiento. Lo que sí sabemos es que cuando está positiva, pues lo mejor es someter al paciente a trasplante de médula ósea. Bien, pues hasta aquí nuestro tema de la leucemia amiloide aguda. Espero que haya quedado algo claro. Y si tienen dudas, recuerden que tienen mi correo electrónico. Si no, se los apunto o chequen en la clase anterior, para que si tienen dudas, pues con todo gusto me pueden preguntar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. No es necesario, pero gracias.